a Edgar Barón y a sus compañeros de Valle en Flor que han hecho posible esta presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Tal vez el primer poema que yo escribí en mi vida lo escribí en Fresno cuando estudiaba bachillerato allí, y era un poema sobre las montañas. Las montañas para mí en ese entonces eran unas olas, las montañas del cañón del río Guarinó que separan al Tolima de Caldas, donde estuvieron las tierras de mi bisabuelo y las tierras de mis abuelos, y que fueron las primeras tierras y las primeras montañas que vi en la vida. En ese poema, hoy muy justamente olvidado, yo me preguntaba qué habría pasado en esas montañas antes de la llegada de mis bisabuelos, que ocurrió a finales del siglo XIX. ¿Qué había pasado durante siglos en esas montañas? Y bueno, pasaron los tiempos y yo no volví a hacerme esa pregunta, o por lo menos no volví conscientemente a hacerme esa pregunta. Pero un día, por allá en 1990 y algo, me encontré con la obra del poeta Juan de Castellanos, quien escribió tal vez la crónica más ambiciosa, más abarcadora y más ilustrativa de lo que fue la conquista de América. No una crónica local como la de Bernal Díaz del Castillo contando la conquista del Perú, ni como la de Pedro Cieza de León, de Bernal Díaz del Castillo contando la conquista de México, o de Pedro Cieza de León contando la conquista del Perú, o de Cabeza de Vaca contando sus viajes y sus naufragios, o la de Gonzalo Fernández de Oviedo hablando de las aventuras del Caribe, sino una crónica que intentó abarcar todo lo que había pasado en la región equinoccial de América desde cuando Colón zarpó por primera vez de Palos de Moguer a su descubrimiento hasta mediados del siglo XVI, o sea, durante 60 o 70 años, los primeros 60 o 70 terribles y apasionantes años de la conquista de América. Yo me encontré con ese poema y sufrí una revelación y sufrí un estremecimiento, porque ese poema de Juan de Castellanos respondía muchísimas de las preguntas que yo expresa o tácitamente me había hecho durante mucho tiempo sobre estas tierras nuestras, sobre los orígenes de esta historia nuestra, sobre la naturaleza y sobre el mundo en que habitamos, sobre el modo como se dio ese abrazo sangriento de las razas y de las culturas del que nosotros brotamos. Yo recuerdo que cuando estuve viviendo en Europa, yo tenía por todos lados, en Francia, en España, en Alemania, en Italia, una conciencia continua del pasado. Europa ha elaborado minuciosamente su pasado y uno siente por todas partes la presencia de ese pasado. Los grandes hombres, los grandes nombres, los grandes hechos, los grandes movimientos, los grandes procesos, las guerras, las invenciones, están en los nombres de las calles, están en los parques, están en los palacios, en los edificios, están en los libros, están en las obras de arte. La memoria tumultuosa, minuciosa, hormigueante de Europa está viva, permanentemente accesible para todo el que recorre esas tierras. Nosotros en América vivimos en una suerte de orfandad con respecto a la historia, como si acabáramos de aparecer en el mundo sin acabar de tener mucha conciencia de que antes de nosotros aquí han ocurrido cosas, han ocurrido hechos. La historia parece inexistente, pero lo que es la historia nuestra es que ha sido de muchas maneras distintas invisibilizada.
Y no solamente se invisibilizaron los milenios que ocurrieron aquí con sus civilizaciones y con sus historias antes de la llegada de los europeos, sino que también hemos perdido de vista buena parte de lo que ocurrió después de la llegada de los europeos, y entonces vivimos cada día como tratando de inventar la vida sobre el vacío, sin una conciencia profunda de esa memoria compartida, y sin la solidaridad, y sin el afecto, y sin el clima de fraternidad que tiene que construir toda memoria compartida. Cada quien solo, tratando de construir su vida a su modo, sin sentir que formamos parte de una comunidad, que formamos parte de un pasado, que hay un ayer mitológico que nos une, que hay unas leyendas, que hay unas historias. Y entonces cuando yo me encontré con la obra de Juan de Castellanos, tuve el alivio personal de sentir que había un pasado, de sentir que aquí habían ocurrido grandes hechos, terribles hechos, dramáticos hechos, hermosos hechos, grandes descubrimientos, y que aquí había habido gente que cuando llegó de muy lejos fue capaz de admirar, de asombrarse, de descubrir, de reconocer lo que era la diferencia de este mundo americano tan distinto del mundo europeo. Un solo ejemplo para ello es pensar que la lengua castellana que llegó aquí hace 5 siglos, hija ilustre del latín y del griego, estaba en condiciones de nombrar las 10.000 variedades de plantas que hay en Europa. Pero ¿cómo podría esa lengua, hecha para nombrar las 10.000 variedades de plantas que hay en Europa, nombrar las 100.000 variedades de plantas que hay en este mundo equinoccial americano? ¿De dónde sacar palabras para todo eso? ¿De dónde sacar descripciones para todo eso? ¿Qué agonía la que vivía un narrador, la que vivía un poeta como Juan de Castellanos en el siglo XVI, tratando de convertir ese instrumento tan hermoso que ya era capaz de escribir el Quijote en Europa, en un instrumento hábil para nombrar este mundo americano tan distinto, tan fecundo, tan exuberante, tan complejo, tan rico, sin tener palabras para nada de todo lo que era específicamente americano, tratando de domesticar esa lengua y de volverla una lengua de estas tierras? Ese trabajo fue muy largo. Juan de Castellanos fue solamente su iniciador y fue muy mal comprendido como iniciador de esa tradición, y durante siglos aquí nos acostumbramos más bien a avergonzarnos del paisaje americano, a avergonzarnos del mundo americano, a sentir que este era un mundo inferior al ilustre mundo europeo, que en Europa estaba la belleza, que en Europa estaba la historia, que en Europa estaba la cultura, e incluso llegamos a pensar que en Europa estaba la naturaleza, que la verdadera naturaleza y la verdadera belleza del mundo eran los pinos y los cipreses y los arces y los viñedos, de asombro y de sacralidad a este mundo nuestro, y que cuando no tenía palabras españolas para nombrar las cosas, no vacilaba como buen hombre del Renacimiento en tomar prestadas palabras de las lenguas indígenas del Caribe y de los Andes para llamar todo lo que no tenía nombre en castellano, y que haciendo su poema infinito puso a rimar las ilustres palabras de Ariosto y las ilustres palabras de Virgilio y las ilustres palabras sobre todo de los grandes poetas del siglo de oro, Góngora, y Quevedo y López de Vega. Esas palabras que venían de Roma y que venían de Grecia, las puso a rimar con las palabras indígenas, con las palabras náhuatl, con las palabras taínas, con las palabras quechuas, con las palabras muiscas, y entonces su poema se fue llenando de canoas, de manglares, de huracanes, de iguanas, de jaguares, ¿no?, de tiburones, de caimitos, de canéis, de guanábanas, de piñas. Y entonces de repente todo un mundo que venía de las lenguas indígenas irrumpió en el orden de la lengua castellana, y cuando ese poema llegó a España todos sintieron un estremecimiento de espanto porque no reconocían las palabras, y todas esas palabras les parecían solamente monstruosidades. Guanábana, caimito, huracán, tiburón, jaguar, canoa. ¿Esto qué es? Esto no es castellano, esto no puede ser poesía, dijeron todos, y los grandes
académicos de la lengua dijeron: eso no puede ser un poema, eso es una monstruosidad, este señor sabe narrar y tiene buen ingenio y tiene buen talento y es ameno, pero ha llenado su poema de tantas palabras bárbaras y exóticas que afean la sonoridad clásica de la lengua castellana, que esto no puede ser considerado un poema sino un adefesio monstruoso y que tiene que ser expulsado del cielo sagrado de la poesía. De manera que Juan de Castellanos no fue leído durante siglos porque ese era considerado por igual por los críticos españoles y por sus obedientes discípulos, los críticos americanos, un poema tedioso, un poema muy largo y un poema además lleno de palabras muy raras, ¿no? Así que cuando yo encontré ese poema, pues yo sentí el estremecimiento de descubrir que aquí también había habido quien descubriera la historia, quien elaborara literariamente la historia, y que buena parte de nuestra memoria colectiva estaba cifrada en esos 4 tomos de ese poema, el más extenso de la lengua castellana. Un día, yo había tomado ya la decisión de escribir un libro sobre Juan de Castellanos porque me parecía que yo tenía que tratar de argumentar por qué la obra de Juan de Castellanos me parecía gran poesía. Y me parecía gran poesía no por su belleza, por su armonía, por su eufonía, por su gracia rítmica, que muchas veces la tiene, sino por el tremendo contenido de verdad que hay en sus versos, por la tremenda revelación de la sustancia verdadera de un origen, por la maestría con que ese hombre descubrió que esos hechos que nos iban a repetir nunca más iban a ser necesarios para la memoria de las generaciones posteriores, y dedicó décadas de su vida a escribir en endecasílabos todo eso que él había visto, esos personajes que había conocido, y el asombro y el espanto de haber visto por primera vez las anacondas y los jaguares y las selvas y las tempestades y los chigüiros y los llanos llenos de venados y los árboles llenos de monos y los ríos llenos de caimanes de este mundo para ellos desconocido. Yo había decidido pues escribir ese libro, rastrear la vida de Juan de Castellanos y valorar esa obra poética tan bella y tan necesaria para nosotros. Y un día en 1997 me invitaron de Rumania a un encuentro de escritores, a un encuentro de poetas de lenguas latinas. Me fui para Rumania y pensaba quedarme unos meses en Europa porque quería estar en España siguiéndole los rastros a Juan de Castellanos, yendo a leer sus manuscritos en la Biblioteca Nacional de Madrid y en la Biblioteca de la Real Academia de Historia, y tratando de visitar su tierra natal y de familiarizarme un poco con ese mundo del que él había venido y a donde no había vuelto nunca. Entonces me había llevado las obras de Juan de Castellanos y algunos libros de consulta, de historia, para lo que iba a necesitar leer por allá, y llegué a Rumania y el viaje, el encuentro con los poetas latinos, consistió menos en una serie de recitales, como suelen ser los encuentros literarios, sino unos viajes en unos autobuses llenos de poetas de todas las lenguas latinas, por las distintas regiones de Rumania, por el valle del río Danubio, por la Valaquia, después por una tierra bellísima que es Moldavia, allá en las orillas del Mar Negro, cerca de Rusia, y después en la Transilvania, que tiene unas resonancias literarias, como todos ustedes saben, muy interesantes. Y una noche después de las actividades literarias, allá en un hotel frío de Transilvania, a la sombra de los Cárpatos, tuve un tiempo de tranquilidad. Y entonces decidí esa noche ponerme a leer a Juan de Castellanos y abrí el libro al azar, casi al final, y empecé a leer los versos endecasílabos de Juan de Castellanos escritos a finales del siglo XVI, y sentí de repente que en ese sitio tan inesperado y tan lejano me estaba llegando la respuesta a esa pregunta que yo me había hecho en el primer poema que escribí cuando estudiaba mi bachillerato en Fresno. ¿Qué había pasado en esas montañas antes de que llegaran nuestros tiempos? Porque me puse a leer en Juan de Castellanos el último canto que escribió,
Y el último canto que escribió Juan de Castellanos en el tomo cuarto de sus obras es la historia de cómo avanzó Gonzalo Jiménez de Quesada por la tierra de los gualíes en el valle de Mariquita, cómo fundó Santa Águeda del Gualí y cómo avanzaron los conquistadores por el cañón del río Guarinó, donde 4 siglos después habría de estar la tierra de mis abuelos. Y yo dije, qué cosa tan extraña que por aquí, en Rumania, en los Cárpatos, casi que a la sombra de Drácula, yo de repente sintiendo la revelación de cómo fue la conquista de esas tierras que para mí son tan entrañables, de esas tierras del norte del Tolima, en las que yo pensaba hace tiempos con angustia que no había pasado nada. Y entonces ese hecho, el haber recibido esa revelación en ese sitio, fortaleció para mí muchísimo la conciencia de que yo tenía que escribir ese libro, y un par de años después publiqué Las Auroras de Sangre, el libro sobre Juan de Castellanos y sobre la poesía de Juan de Castellanos, y pensé que con ese libro estaba yo por fin saltando mi deuda con Juan de Castellanos, con la conquista de América y con el siglo XVI, y estaba muy tranquilo yo celebrando el haber podido terminar el libro y el haber podido cumplir con ese deber literario y humano, cuando de repente se me ocurrió la idea de que esas historias que yo había estado leyendo durante años, de pronto yo podría tratar de escribir un relato con alguna de esas historias que me hubiera conmovido especialmente, y cuando menos pensé, cuando ya creía que había escapado de la influencia de Juan de Castellanos y de mis deberes con el siglo XVI, se me ocurrió de pronto escribir una novela sobre los primeros viajes de los europeos al Amazonas. Y no sabía yo que esa ocurrencia momentánea de un relato sobre los primeros viajes de los europeos al Amazonas, inspirados en algunas estrofas de Juan de Castellanos, se iban a convertir en 15 años de trabajo escribiendo esta trilogía, cuyo final, cuyo desenlace estoy presentando hoy ante ustedes. Escribí primero durante 5 años o 6 Ursúa, después escribí durante otros 4 años El País de la Canela, y ahora he terminado escribiendo La Serpiente sin Ojos. Era para mí importante narrar esas historias, no solamente por rendirle un homenaje a Juan de Castellanos, sino solamente por tratar de recuperar algunos hechos de ese tesoro inmenso de nuestra memoria escondida, porque nuestra memoria no es que no exista, sino que no hemos ido en su busca, y ahí está por todos lados, llena de historias maravillosas, llena de novelas, llena de aventuras, que ya se irán contando y que ya irán apareciendo en forma de novelas, en forma de poemas, en forma de libros, en forma de películas, en forma de músicas, porque es una historia muy grande, muy compleja, muy rica, la historia de nuestro país, la historia de nuestro continente. Y estas historias que yo conté en estas más de 1000 páginas de esta trilogía, no es más que una pequeña hormiguita de esa selva que es la memoria de estas tierras. Por fortuna para todos nosotros, tenemos mucho que recordar, mucho que descubrir y mucho que gozar. Y si es verdad lo que dice Homero, que los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar, las desdichas que se han vivido en estas tierras desde los tiempos de la conquista, que han sido muchas y muy terribles y muy dramáticas, también nos darán en el presente y en el futuro la oportunidad de muchos cantos y de muchas celebraciones. Así que, bueno, para mí ha sido una aventura maravillosa. Yo no pertenezco al gremio de los escritores que se quejan de lo difícil y de lo triste y de lo dramático y de lo terrible que es escribir y que es el arte. Yo lo disfruto realmente, disfruto investigando, disfruto escribiendo, agradezco inmensamente la felicidad de escribir, la felicidad de compartir mis libros, eso sí con cierto susto, con los lectores, y agradezco inmensamente también el privilegio inesperado de tener lectores y de tener lectores entusiastas y de sentirme rodeado por algo que yo no esperaba. Yo esperaba que algunos interesados en la conquista de América, interesados en algunas aventuras del lenguaje,
les interesaran estos libros. Yo no esperaba que estos libros tuvieran la acogida tan enorme, tan vasta, tan entusiasta de tantos lectores de Colombia y de América Latina e incluso de otras regiones. Por ejemplo, en Francia, Ursúa y el País de la Canela se han vendido más que en España misma, de manera que he tenido el privilegio y la bendición de ver que estos libros logran, yo diría que contagiar o compartir su entusiasmo y su emoción con muchos lectores. Me han dado muchos amigos que yo no conocía, y esto me hace pensar que tal vez no era un error el estarme preguntando qué había pasado aquí, y no es un error tratar de reconstruir esa memoria, porque reconstruir la memoria es mucho más que rastrear archivos y que buscar hechos viejos. La memoria no es un hecho del pasado, la memoria es un hecho del presente. Es algo que nos enseña a vivir en el mundo que vivimos, a amar el mundo que vivimos, a sentir el orgullo, a sentir la grandeza de ese mundo, a sentir que el mundo en que nosotros nacimos no es en nada inferior a cualquier otra región del mundo, que lo que nosotros podemos contar aquí de la condición humana no es en nada inferior a lo que puede contar Shakespeare, o a lo que puede contar Homero, o a lo que puede contar Dante, y que nuestra vida tiene toda la grandeza, toda la tragedia y toda la dignidad de la vida de cualquier ser humano en cualquier lugar del planeta. De manera que para mí ha sido una aventura maravillosa. También cuento al final de este libro cómo la aventura de escribir estas novelas también ha cambiado muchas cosas de mi vida personal. Yo tenía cierta tendencia al sedentarismo y estas novelas me obligaron a viajar, y cuando menos pensé me descubrí viajando de Panamá a Nombre de Dios y a Portobelo y a Santo Domingo y a Cuba, y andando por México y andando por España, y yéndome solo en un autobús desde Quito de noche hasta el nacimiento del río Coca, y yéndome por el río Napo en la Amazonía ecuatoriana, y me he descubierto de pronto haciendo un montón de cosas que no habría imaginado ese muchacho que yo era hace tantos años que iba a terminar haciendo, por estar buscando esta memoria y este pasado, y visitando el Perú y Trujillo y Cusco y Machu Picchu, y encontrando por todos esos sitios fragmentos que he ido dejando en estas novelas, y viajando en chalupa por el Magdalena desde Barranca hasta el Monpós, y yendo a buscar el relámpago del Catatumbo, y yendo a San Agustín, que ha sido, digamos, el último, el más reciente de los viajes que he hecho, y que dejó su impronta en algunas páginas de este libro, porque si no fuera porque hice un viaje a San Agustín hace unos meses, no habría sentido la necesidad de contar la historia de la gaitana y de contar los episodios que en la región de Timaná se vivieron en tiempos de la conquista. De manera que también una de las muchas cosas que le tengo que agradecer a esta aventura del lenguaje es la de haber cambiado un poco mis hábitos y haberle abierto a mi vida personal también muchos horizontes, y por supuesto también, lo dije y lo repito, el haberme dado muchos nuevos amigos. Muchas gracias. Porque esa gran serpiente es el lecho del que dependen nuestras vidas. La vida de los guerreros en sus tiendas ante las hogueras nocturnas, la vida de los cardenales en sus cámaras solemnes, la pobre vida de los reyes en sus tronos de sangre, y hasta la vida del escuálido papa agobiado por su tiara de oro con estrellas. Y llegado el día del desgarramiento, todos nos hundiremos como se hunde la mancha de hormigas recogidas por la corriente. Es el río quien respira en nosotros, quien palpita en la sangre, quien resbala en el tiempo, quien resuena en la tempestad.
y es anterior a la savia de los troncos y a la sangre de las venas, anterior a los hombres y a los dioses, hermano de la piedra y de la estrella. Es la música que declina, se inclina hacia su muerte blanca, la serpiente sin ojos, el árbol de los frutos, la forma del destino, la canoa que va sembrando de hombres las orillas, y en su piel que resbala, veremos otra vez cada noche, hasta el fin de la vida o del mundo, el mapa desplegado de las